Gracias y bienvenidos a todos los participantes de este masterclass. Muchas gracias por el, por el pase. Vamos a empezar sin más preámbulos el tema de mantenimiento de motores eléctricos industriales, ¿no? Trifásicos. Este es un tema bastante amplio, muy amplio. Y bueno, vamos a tratar de resumirlo en, en menos de una hora que tenemos para la ponencia. Siempre que yo inicio un tema, me gusta, por ejemplo, determinar todo el contenido. El contenido de, de este tema, lo que se refiere al mantenimiento de motores eléctricos, primero hacemos una pequeña introducción. Vamos a las partes de motor, principio de funcionamiento, características técnicas de placa, diagrama de conexiones, y una vez entendido toda esa parte, recién podemos ingresar a lo que es el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de motores trifásicos. Luego hacemos un protocolo de pruebas antes y después del mantenimiento, ¿no? Vamos a pasar los slides así rápidamente hasta llegar al área de mantenimiento, pero esto es básicamente lo que se trata en el curso que se dicta en el curso de mantenimiento eléctrico, ¿no? Este tema está en el primer módulo, así que es un tema muy importante que los participantes deberían de conocer antes de conocer otras máquinas. Especificaciones del motor, datos de placa, ¿no? Como es la conexión de los diferentes tipos de motores, de diferentes, digamos, terminales, de 6, de 9 y de 12 terminales, ¿no? Se hace ese recordatorio para muchas personas que tal vez ya lo conocen, pero hay otras personas que recién se están iniciando en este tema. Así que es muy importante que conozcan previamente, antes del mantenimiento, esta parte, ¿no? Hasta que llegamos al área que nos compete, que es el área del mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Siempre que se realiza un mantenimiento a una máquina, yo necesito previamente conocer los datos y recomendaciones que me dé el fabricante. Por ejemplo, ahí tenemos un manual de instalación y mantenimiento de motores de una marca muy conocida, ¿no? Tenemos el despiece, y eso me va a facilitar a mí conocer internamente las partes del motor para poder realizar el mantenimiento. ¿Qué cosa es mantenimiento? El mantenimiento básicamente es un conjunto de actividades que involucra dar seguimiento y revisión al estado actual de los equipos, para velar siempre por su buen funcionamiento, ¿no? Esto es básico. El mantenimiento está basado normalmente en que el motor o la máquina trabaje en condiciones bastante buenas, digamos, para que no falle durante el proceso productivo, ¿no? Entonces, es muy importante el mantenimiento de una maquinaria. Dentro de los principales mantenimientos, tenemos el mantenimiento correctivo, que consiste en la reparación ya cuando la máquina ha fallado. Luego tenemos el preventivo, que es básicamente cuando le toca, ¿no? Está basado normalmente en una secuencia repetitiva de acciones que se toman para el mantenimiento de una máquina, ¿no? Por ejemplo, en un motor puede ser cada qué tiempo se lubrican los rodamientos, ¿no? Entonces, eso si no lo especifica el manual de operación, pues entonces es muy fácil de poder predecir eso
con la ayuda de fórmulas, ¿no? Teniendo la velocidad y la carga. Luego entramos al mantenimiento predictivo, que es el mantenimiento muy de moda hoy en día y que es el que me va a predecir cómo está el comportamiento de la máquina en el tiempo, ¿no? Entonces, a este mantenimiento es el que vamos a apuntar en esta sesión para que conozcan ustedes cómo es el mantenimiento predictivo a un motor de inducción. Bueno, acá hay algunas gráficas de lo que es el mantenimiento. Un momentito, vamos a bajar esto para que se pueda apreciar mejor. Mantenimiento correctivo, ¿no? Que es que se puede sintetizar rompe, repara. Quiere decir que cuando falla la máquina recién entra el servicio de mantenimiento, ¿no? Muchas veces este mantenimiento resulta ser muy costoso, ¿no? Si comparamos con lo que se refiere a la producción. Luego tenemos el preventivo, ¿no? Que básicamente es un mantenimiento que se dedica a un programa, está ya programado, son programas de mantenimiento, y que se analizan detalladamente todas y cada una de las maquinarias, ¿no? Pueden ser revisiones, lubricación, con el fin de anticiparse a la presencia de alguna falla, ¿no? Por ejemplo, en la toma podemos ver a un técnico que está lubricando un rodamiento, y en la toma de la derecha podemos ver a un técnico que está haciendo el apriete, ¿no? de los pernos de un contactor. Eso normalmente también se realiza en los tableros para evitar que haya falsos contactos. Este es el mantenimiento que se basa en la condición de funcionamiento de los equipos y se lleva un control, una data, para ver cómo es su comportamiento en el tiempo, ¿no? Acá se utilizan ya equipos un poco más sofisticados, donde el técnico tiene que ser capacitado para poder realizar dichas tareas. Por ejemplo, vemos en la toma de la izquierda que se está haciendo el análisis de vibración, y en la toma de la derecha se está viendo con una cámara termográfica si hay algún punto flojo en algún cable que pueda estar ocasionándome un calentamiento excesivo. Entonces, estos dos equipos son muy importantes para un mantenimiento predictivo. Las diferencias entre los mantenimientos, acá podemos apreciar, ¿no? El mantenimiento, por ejemplo, el de la zona, el de la línea verde, ¿no? Es el mantenimiento que está basado en condición, ¿no? Es el mantenimiento que está basado en condición. Es el mantenimiento predictivo, ¿no? Una máquina nueva va a tener un alto costo y tener los equipos también me va a demandar un alto costo. Por eso es que se ve acá un alto costo en este mantenimiento. Pero conforme va avanzando el tiempo y yo voy realizando esos mantenimientos, voy a ver que esta curva decae, ¿no? En comparación con un correctivo, por ejemplo. Un correctivo, conforme va avanzando el tiempo, yo no le voy haciendo mantenimiento y cuando falla, ya el costo puede ser muy elevado. Y el preventivo, ¿no? El preventivo inicia con un costo moderado y va bajando en el tiempo. Pero muchas veces el mantenimiento preventivo es un mantenimiento que se realiza estando la máquina en buenas condiciones. Entonces, es un mantenimiento que únicamente me puede servir para ciertas tareas, ¿no? Ciertas tareas de mantenimiento como cambio de rodamientos, lubricación, pero no llevar una tendencia en el tiempo, ¿no? Que me va a llevar la tendencia en el tiempo es el mantenimiento predictivo. Entonces vamos a entrar a lo que es el mantenimiento predictivo en máquinas eléctricas rotativas. Básicamente
A lo que vamos a enfocarnos es al mantenimiento estático de un motor eléctrico, ¿no? ¿Qué se busca con un mantenimiento predictivo? ¿No? Reducir paradas no programadas, anticipándose a la falla, ¿no? Prediciendo inminentes fallas en motores, identificando el área donde se encuentra, determinar la causa raíz, aseguramiento de la calidad del motor y finalmente ahorro, tiempo y dinero. En definitiva, un mantenimiento predictivo podemos resumirlo como saber cuándo va a fallar la máquina, ¿no? O sea, porque la máquina, por más mantenimiento que se le haga, una máquina va a tender a fallar en el tiempo. Pero la cuestión es saber cuándo va a fallar para programar un mantenimiento, ¿no? O sea, con todas las pruebas que se realizan, uno va a poder determinar cuándo puede paralizar la máquina para proceder con el mantenimiento. Entonces, las técnicas más utilizadas en el mantenimiento predictivo, podemos mencionar algunas, como el análisis de vibración, ultrasonido, termografía, alineamiento, y esta que vamos a enfocar hoy día es las pruebas eléctricas estáticas, ¿no? Pruebas eléctricas estáticas realizadas básicamente al estator. Entonces, entramos ya de lleno a lo que son estas pruebas eléctricas estáticas. Cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, desconocía de algunas técnicas y veía pues en las personas de mayor experiencia que trabajaban únicamente con el megómetro, pero el megómetro no me da a 100% la certeza de que una máquina pueda estar en muy buenas condiciones. Entonces, para ello vamos a ver qué técnica vamos a utilizar nosotros o los participantes que se inscriban en el curso, ¿no? ¿Qué son las pruebas predictivas, ¿no? Es la medición y el seguimiento de las propiedades eléctricas del sistema de aislamiento. ¿Cómo la definimos? Con pruebas de bajo voltaje y pruebas de alto voltaje. Las pruebas de bajo voltaje generalmente son las que se realizan utilizando el megómetro, ¿no? Medición de parámetros eléctricos específicos cercanos o muy por debajo a la tensión de placa del motor. O sea, yo cuando veo un motor, por ejemplo, si este motor trabaja a menos de 1000 voltios en corriente alterna, pues lo que yo le tengo que aplicar en corriente continua es máximo 500 voltios, y eso me lo dice la normativa que más adelante vamos a ver, ¿no? Estas pruebas de alto voltaje son pruebas para probar también el grado de aislamiento del motor, pero a niveles de voltajes similares a los que se encuentran en operación, ¿no? Por ejemplo, ustedes dirán, pero un motor trabaja únicamente con la tensión de red, 440, 380. Pero no tomamos en cuenta los voltajes transitorios. Y esos voltajes transitorios aparecen continuamente cuando se arranca o se apaga una máquina, ¿no? Entonces, esos voltajes transitorios no los voy a poder detectar con un megómetro. Para eso se necesita un equipo más sofisticado, que vamos a ver a continuación de qué equipo se trata. Los modos de falla del aislamiento, ¿no?, pueden ser de espira a tierra, quiere decir que cuando el conductor, la bobina, choca con la carcasa, ¿no? Entonces ahí vemos que la espira está a tierra. Otra de las fallas más comunes también es de fase a fase, entre espiras, ¿no? Allá no interviene la masa o tierra, pero entre espiras de diferentes fases o de la misma fase pueden ocasionar un cortocircuito.
Entonces vamos a hacer una introducción primero de lo que es el voltaje de ruptura. Todos sabemos de que cuando un motor es bobinado, tiene material aislante, ¿no? Muy aparte del bobinado del motor, el alambre, que también tiene su material aislante. Pero el voltaje de ruptura, ¿qué cosa es? El voltaje de ruptura viene a ser la máxima tensión que puede soportar ese aislante, ¿no? Es la máxima tensión, por ejemplo, vamos a suponer unas botas dieléctricas que me soportan 1000 voltios, pues esa es la máxima tensión que me soporta ese zapato eléctrico, ¿no? Ese zapato con protección eléctrica, ¿no? Si yo sobrepaso ese valor, pues ya va a empezar a conducir, ¿no? Dice, es una característica del aislante que define la máxima diferencia de potencial o voltaje que se puede aplicar al material antes de que colapse y empiece a conducir, ¿no? Entonces, es el máximo valor en voltaje. Vamos a ver las propiedades de los dieléctricos. Como les decía, cuando un motor es bobinado, tiene ciertas características los aislantes. Primero vamos a ver la rigidez dieléctrica, o sea, la perforación o ruptura del alambre. A un voltaje de 460 voltios, la capacidad de ruptura es de 6000 voltios en corriente alterna. Si esto yo lo paso a continua, serían 8400 voltios en continua. Yo tengo 8400 voltios de rigidez dieléctrica en el alambre, ¿no? Vamos a ver ahora los otros materiales. Cuando yo hago el bobinado, yo cubro la carcasa con un material que se llama Nomex, ¿ya? Ese Nomex tiene en la ranura 20.000 voltios, ¿no?, de corriente continua. Cuando yo pongo la bobina, la cubro con el Mylar, ¿no? Todo sumado, ambos me dan una rigidez dieléctrica de 20.000 voltios de corriente continua. Ahora, si yo sumo estos 20.000 voltios más los 8.400 de mi espira, tengo 28.400 voltios de corriente continua de poder de ruptura, ¿no? Entonces, cuando yo compro un motor y tengo tiempo cero, tengo de cobre, el cobre a tierra, 28.400 voltios de ruptura, de voltaje de ruptura. Y entre cobre y cobre, 16.800 voltios, ¿ya? Esta es la curva de vida útil del aislamiento. Ustedes pueden ver de que al empezar a tener yo un equipo, esto empieza a decaer en el tiempo, ¿no? Se va degradando conforme pasa el tiempo. ¿Y qué puede causar esta degradación, ¿no? Hay muchos factores que vamos a ver en la siguiente lámina, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, aparecen estas rayas, y estas rayas es un promedio de los voltajes transitorios, ¿no? Es un voltaje transitorio. La línea roja es el voltaje nominal de la máquina, por ejemplo, 460 voltios, ¿no? Entonces, conforme se va degradando el aislamiento, esta curva va decayendo y entra en la zona de bajo aislamiento, donde se producen arcos eléctricos, ¿sí? Pero ustedes pueden ver que está por encima todavía del voltaje nominal. Quiere decir que esto no lo detecta el megómetro. No lo detecta el megómetro. El megómetro va a detectar como máximo 500 voltios. Pero en esta zona donde dice aislamiento cae por debajo del voltaje transitorio, esta zona le llamamos la zona de arcos eléctricos. Ahí van a aparecer arcos eléctricos que no van a ser detectados. El voltaje se va a ir degradando con mayor facilidad y va a llegar
al voltaje nominal. Cuando llegue ese voltaje nominal, aparece un cortocircuito. Acá ya falla el motor, aparece un cortocircuito y el motor se quema. ¿Ya? Entonces, yo tengo que ver con estas pruebas que mi aislamiento esté por encima, ¿no? Por encima de mi curva de voltaje transitorio. Vamos a ver, por favor, déjenme ver acá para el puntero láser. Acá, ahora sí. Tiene que estar por acá, por encima, para yo poder estar tranquilo, digamos, de que mi motor no va a fallar. Si entra en esta zona es la de arcos eléctricos, pero como ustedes pueden ver, está por encima de mi voltaje nominal, ¿no? Quiere decir que no lo va a detectar el megómetro, porque el megómetro, si este es 440 voltios, pues yo le voy a aplicar como máximo 500 voltios. Entonces no lo va a ver, porque estos voltajes son, según la normativa, 2 veces el voltaje nominal más 1000. O sea, si es 440 voltios, serían 2 veces el voltaje nominal, 880 más 1000, 1880. Aproximadamente 2000 voltios, ¿no? 2000 voltios. Entonces, el megómetro no lo va a detectar. Para eso tenemos otro equipo que sí puede detectar esa falla. Acá están los factores que hacen que la vida del aislamiento se vaya degradando, como son el polvo, aceite, vapores, condensación por humedad del medio ambiente, y otro que es muy importante, la temperatura, porque la resistencia del bobinado varía con la temperatura. Entre las pruebas más importantes, o mejor dicho, la que las normativas indican para un estator, para un motor eléctrico fuera de línea. Fuera de línea quiere decir fuera de la zona de trabajo, no energizado, ¿no? No energizado. La normativa me dice que tengo que realizar 5 pruebas y esas pruebas son de índole eliminatorio. Por ejemplo, no pasa la primera, automáticamente ese motor ahí queda. Ya no es de más proseguir con la segunda o tercera o la cuarta prueba. Tiene que ir en ese orden, ¿no? La primera prueba es la prueba de balance resistivo, o también llamado el método Kelvin, o método de las 4 puntas o 4 hilos, ¿no? Está respaldada por la IEEE 118-56, ¿no? Vamos a explicar luego en qué consiste esa prueba. Luego viene la prueba de aislamiento, o lo que normalmente conocemos como el megado del motor, ¿no? Está respaldada por la IEEE 43. Todo lo que es aislamiento en baja tensión está respaldada por la IEEE 43. Luego, la tercera prueba es la prueba del índice de polarización o índice de absorción, que también la respalda la IEEE 43. Luego viene la prueba de High-Pot o la prueba de pasos, ¿no? Pasos de voltaje, que está respaldada por la IEEE 95-2002. Y por último, y tal vez la más importante, la prueba de impulso, la prueba Surge, que es la respaldada por la IEEE 522. Las 3 primeras pruebas se realizan en baja tensión, y para ello yo necesito, en vez de usar un simple multitester o ohmímetro, yo voy a utilizar un micro ohmímetro,
¿no? Ahora vamos a explicarle el por qué yo utilizaría un micromímetro y no un multitester común. Acá está lo que nosotros ya conocemos como el megómetro, ¿no? Que me va a medir el grado de aislamiento de la máquina. La prueba 4 y 5 son las pruebas que se realizan con un voltaje mucho más elevado, que está bordeando, si es de 440 voltios, mi máquina está bordeando los 2000 voltios. A esa tensión es la tensión que yo tengo que estresar la máquina, ¿no? Y para ello necesito este equipo, este equipo, que es el Baker de X. El Baker de X. Entonces vamos a ver la primera prueba. La prueba de balance resistivo, ¿no? Yo tengo que tener acá un patrón, una base, si es que me la da el fabricante, y si es que la tengo del fabricante, sería mis datos patrón. Pero si no la tengo, pues entonces tengo que llevar un historial desde mi primera medición, ¿no? Para ir haciendo las comparaciones en el tiempo. Entonces esta resistencia, esta prueba, me va a detectar de fase a fase dependiendo del tamaño y del devanado del motor. Las mediciones de la resistencia usualmente están en el orden de los miliohmios. Cuando se hace la prueba a un motor trifásico, el desbalance resistivo es calculado y evaluado, ¿no? O sea, mediante una fórmula, yo voy a determinar si pasa o no pasa esta prueba, ¿no? Lo ideal es que las tres fases me indiquen el mismo valor resistivo, pero normalmente eso no se da. La temperatura afecta directamente el valor de la resistencia. Al aumentar la temperatura, la resistencia también aumenta. Entonces, ¿qué obtenemos? Comparando los valores de una referencia estándar, podemos evaluar los siguientes aspectos de degradación. En campo, por ejemplo, podemos detectar si la resistencia es alta, si hay conexiones incorrectas, si hay falsos contactos. Calidad de posfalla, o por ejemplo, si yo mando a rebobinar un motor, yo puedo detectar, por ejemplo, si el número de vueltas por fase está bien o está mal, ¿no? O sea, yo detecto una resistencia en una fase, pues la siguiente fase me tiene que dar un valor muy similar o parecido, pero no que tenga digamos, un porcentaje de error bastante elevado, ¿no? Para ello sabemos nosotros que cuando se bobina, yo tengo una cierta longitud y el calibre del conductor lo hallo mediante la sección. El ρ significa la resistividad del material, o sea, del cobre. Entonces, estos valores van a hacer que influya mucho el valor de mi resistencia. Si yo en una bobina le doy mucho más vueltas que la otra, pues estoy variando la longitud. Varío la longitud y por ende varío la resistencia. Si yo, por ejemplo, estoy bobinando con alambre 20, ¿no? Una fase, y se me acaba y agarro el 19, pues estoy variando la sección del conductor. Si varío la sección del conductor, también estoy variando la resistencia de la bobina, ¿no? Entonces me pueden dar valores que están ajenos o muy lejanos del valor real, ¿no? Entonces, cuando se compre un motor o se rebobine un motor, es recomendado también hacer esta prueba, ¿no? La prueba de resistividad o de balance resistivo. Como le decía, esta prueba yo no la realizo con un simple megómetro, perdón, con un simple multitester o un ohmímetro, ¿no? Porque el ohmímetro me va a dar el valor resistivo de la resistencia que yo estoy midiendo
más el valor resistivo de los cables. ¿Sí? Entonces ya me está dando una lectura que es muy diferente a lo real. Con este método Kelvin, o método de los 4 cables, yo prácticamente estoy eliminando la resistencia que tienen los cables o las puntas de prueba. ¿Por qué? Porque tengo una fuente interna de corriente y una fuente interna de tensión. Entonces, ellos van a asumir esa resistencia del cable y lo que me va a dar como lectura va a ser básicamente la lectura de la resistencia real. Por eso es que se utiliza, es preferentemente utilizar este equipo. Si yo tengo un motor de 12 terminales, ¿no? Lo recomendado, si es que no tengo valores de fábrica, es, por ejemplo, mi fase A, que yo la determino con este valor, fase A, medir los valores resistivos y luego compararlos con la fase B y con la fase C. Si es que no tuviera yo un valor de referencia, yo empezaría a construir mi data con estas mediciones. El balance resistivo, ¿cómo lo puedo yo decir de que se encuentra o no en buenas condiciones mi motor, ¿no? Mediante esta fórmula, esta simple fórmula, ¿no? La resistencia mayor dividida entre la resistencia menor, o sea, los valores resistivos que me salgan, ¿no? En mi fase A o mi fase B y mi fase C, yo tengo que hallar la mayor, dividirla entre la menor, restarle 1 y multiplicarlo por 100. ¿No? Ese valor debe estar comprendido entre 2 y 3, dependiendo del tamaño de la carcasa. Por ejemplo, si es para valores o motores hasta 200 celes, que es 30 kilowatts, es aceptable un 3%. Para motores con carcasas de 225 hasta 335, o sea, estamos hablando de 45 a 280 kilowatts, es aceptado un 2%. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, un motor de carcasa 180L con los siguientes valores de resistencia. Mi fase 1, mi fase 2 y mi fase 3. La resistencia mayor entre la resistencia menor, le resto 1 y lo multiplico por 100. Me da un aproximado de 2.5%. 2.5 es menor que 3, el motor está en buenas condiciones. Si es así, una manera muy rápida de detectar si es que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por normativa. Acá hay otra manera, ¿no? Y esto lo está especificado mediante esta normativa, ¿no? La IEEE 56-216, que me dice que el porcentaje de desbalance es la máxima resistencia, o sea, el mayor valor resistivo, menos el promedio de las resistencias dividido entre el promedio y la resistencia, ¿no? Tiene que ser menor al 2% del promedio, para preformadas 1%, y para devanados concéntricos mayor a 3. ¿No? Esto me lo dice la IEEE 56. Estos valores tienen que ser corregidos a 20 grados centígrados. Para yo llevar una tendencia en el tiempo, yo tengo que corregir estos valores a 20 grados. ¿No? Vamos a ver un ejemplo acá con un factor de corrección. Por ejemplo, vemos este motor, ¿no?
que tengo los valores resistivos y luego son corregidos a 20 grados, ¿no? Tomo esta fórmula para corregir y me sale este valor de 3.5. 3.503. Ahora sí puedo entrar a mi fórmula que vimos anteriormente y me sale 0,23. 0,23 menor que 2, el motor está en perfectas condiciones, ¿no? R1 viene a ser el valor corregido a 20 grados. R2 es el valor de la resistencia tomada. Q1 viene a ser el valor al cual se corrige 20 grados, más una constante que es 235, que está especificado en esta normativa. Todo dividido entre Q2, que viene a ser la temperatura a la cual ha sido tomada esa resistencia, ese valor resistivo. La temperatura ambiente era de 21.5, pero se tiene que hacer la corrección a 20. Entonces, haciendo la corrección, haciendo esta fórmula, me dio 3,503. Acá están todos los valores ya corregidos, y de ahí tomo el mayor, lo divido entre el menor, le resto 1 y lo multiplico por 100. Y me sale como resultado un 0,23%. Quiere decir que está dentro de la tolerancia. La segunda prueba es la prueba de resistencia de aislamiento. La resistencia de aislamiento no es nada más que la ley de Ohm, donde yo aplico un voltaje, ¿no?, a mi material aislante, o sea, mi material que viene a ser en este caso el alambre, que viene a ser el material activo. Hacia el alambre yo le aplico la tensión y me va a circular una pequeña corriente. La corriente va a ser muy baja. Si la corriente es muy baja, mi resistencia va a ser muy alta. Por eso es que sale en el orden de los megaohmios. Por eso es que sale en el orden de los megaohmios. Y ahí podemos apreciar, ¿no?, cómo el valor de los megaohmios va en aumento y el valor de la corriente de fuga, ¿no?, va decreciendo en el tiempo. Entonces, en la prueba de aislamiento circulan estas corrientes, la corriente de carga, que se dispara, pero luego con el tiempo cae. Ahí tenemos la corriente de polarización y por último la corriente de fuga. Este es el aumento de rampa de voltaje que yo voy a llegar según la tensión nominal del motor. Y miren el valor resistivo, cómo se dispara, ¿no? O sea, la resistencia calculada me puede salir en el orden de los megaohmios o en el orden de los tal vez, ¿no?, teraohmios. Entonces, la IEEE 43 me especifica que rangos de tensiones de prueba, dependiendo de la tensión de trabajo del motor. Para motores que trabajan por debajo de los 1000 voltios, corriente alterna, pues yo tengo que aplicarle únicamente 500 voltios en DC. Para motores que trabajan en el orden de los 1000 a 2500 voltios en alterna, yo tengo ya este rango de 500 a 1000 voltios, ¿no? Acá yo puedo aplicar ya sea los 500 voltios o puedo trabajar con los 1000 voltios, o si yo prefiero con un, digamos, un término medio, ¿no? Un valor que se encuentre entre ambos
entre ambas lecturas. Para posteriores mediciones, yo tengo que emplear la misma medición que se empleó. Por ejemplo, si hoy día yo mido un motor que trabaja, por ejemplo, en el orden de los 2000 voltios en corriente alterna, y le aplico 1000 voltios en DC, a futuras pruebas, yo tengo que seguir aplicando los 1000 voltios. ¿Ya? No puedo emplear 500 voltios porque crearía distorsiones en los datos que voy a guardar. Entonces, yo tengo que trabajar con una referencia. En este caso, si yo elijo 1000 voltios, pues mis futuras mediciones van a tener que ser también a 1000 voltios. ¿No? Eso es cuando se aplica rangos de voltajes entre voltaje DC para tensiones mayores a 1000. La normativa me dice que la prueba yo tengo que realizarla por un espacio de un minuto nada más, y luego corregirla a 40 grados. 40 grados, en lo que era valor resistivo, era a 20 grados que tenía que corregirlo para sistemas de aislamiento, tengo que corregirlo a 40 grados. Entonces acá me da unos valores mínimos recomendados, ¿no?, para la resistencia de aislamiento mínimo. Por ejemplo, este de acá me dice resistencia mínima igual a los kilovoltios más 1. ¿No? Esto sería, los kilovoltios serían la tensión de trabajo del motor. Por ejemplo, si es 440 voltios, lo divido entre 1000 y le sumo 1. Ese sería mi valor mínimo, ¿no?, aceptado para poder considerar de que esté en buenas condiciones. Dice, para la mayoría de los bobinados fabricados antes de 1970. Acá me da otra salvedad, me dice resistencia mínima 100 megaohmios para la mayoría de bobinados de corriente alterna, fabricados después de 1970. Entonces yo puedo asegurarme de que este puede ser mi valor que yo voy a tener de referencia, 100 megaohmios. Y después me da otro acá que dice que es 5 megaohmios para la mayoría de máquinas con estatores bobinados con alambre redondo y en platina con tensiones nominales por debajo de 1 kV. Estos valores me lo da la normativa, la IEEE 42. Entonces, ¿cómo hago mi corrección a 40 grados? Acá podemos apreciar la corrección. Tengo mi tabla, tengo las temperaturas y tengo mi valor de corrección. Dice la resistencia a 40 grados. Hay un factor que yo tengo que seguir y RT viene a ser la resistencia que yo mido en condiciones, puede ser de operación o en condiciones que ya está el motor en taller, ¿no? O sea, a temperatura ambiente. Y luego corregirlo por un factor de corrección a temperatura. Por ejemplo, vamos a suponer que yo hago mi medición a 30 grados, pues entonces mi factor de corrección va a estar por debajo de 1, 0,8 puede ser, ¿no? Entonces yo multiplico el valor que salió, que me indicó el megómetro, lo multiplico por ese factor y ya tengo mi corrección. Esto puedo utilizarlo con esta curva o también con una tabla. Las tablas aparecen normalmente en las especificaciones de mantenimiento de la máquina, ¿no? Como regla aproximada se puede afirmar que una resistencia de aislamiento se reduce a la mitad por cada 10 grados de aumento de temperatura, ¿no? O sea, es muy importante
el valor de la temperatura cuando se haga esta medición. Vamos a un ejemplo más práctico para que quede entendido el por qué se tiene que corregir. Por ejemplo, acá yo tengo fecha 5 de febrero del 2015. Hice esta medición a 42 grados de temperatura. ¿Cuánto me salió? 1584 megavatios. Después hice la medición el 8 del 7 y bueno, bajó, es algo normal, a 48 grados de temperatura. Pero miren qué pasó el 14 del 2 del 16. Subió 1867.2 a 39 grados, ¿no? A esa temperatura se hicieron estas mediciones. Entonces, ¿qué me está indicando acá? Un aislamiento de por sí, si uno sigue la curva, tiende a degradarse, no tiende a aumentar, ¿no? Aumenta con un mantenimiento, pero así de por sí tiende a decaer. Entonces, acá me está dando lecturas erróneas que si yo las guardo como dato, pues no voy a llevar un buen control, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se corrige. Por ejemplo, se midió 42 grados y mi factor de corrección es 1.15 según la tabla o según la gráfica. Entonces yo ahora sí lo corrijo y mi valor real es 1819. El 14 del 2 me dio 1867 a 39 grados. 39 grados lo corrijo por el factor 0.93 y me da 1742. Ahora sí tiene lógica, ¿no? Va decayendo en el tiempo, ¿no? Se va degradando el aislamiento. Eso sí tiene lógica. Entonces, por eso es muy importante que cuando se haga la medición se corrija a 40 grados para llevar una tendencia y decidir en qué momento uno hace la paralización o coordina con producción para parar la máquina y hacer las correcciones respectivas. Estas son algunas configuraciones de pruebas, ¿no?, que se realizan con el megómetro. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. El tiempo es muy corto. La resistencia de aislamiento es de 100 a 500, es bueno. De 500 a 1000, muy bueno, y mayor de 1000, excelente, ¿no? Luego viene la prueba de polaridad o absorción, que es una prueba donde se tiene la capacidad, yo mido la capacidad que tiene el sistema de aislamiento de polarizarse, ¿no? Todo material aislante, por ejemplo el alambre, tiene un material aislante que tiene dipolos, contiene dipolos. Acá están totalmente desordenados cuando no se le aplica un voltaje. Pero ¿qué pasa cuando se le aplica un voltaje? Tratan de alinearse. Dependiendo de la máquina, si es nueva o ya está en operación, en uso de varios años, esto tiene un tiempo que tarda en alinearse. Por ejemplo, hay dos pruebas que me puede detectar. Esta prueba me prueba el grado de humedad de la máquina. Básicamente, la prueba de IP, de índice de polarización, o AD, índice de absorción, me detectan lo mismo: el deterioro, resequedad, humedad o contaminación del sistema de aislamiento a tierra. Entonces el índice de polarización, ¿no?, se realiza con esta fórmula. Yo tengo que hacer la medición de la resistencia a los 10 minutos, de la resistencia de aislamiento a los 10 minutos, y luego dividirlo entre la resistencia al minuto. Ese es el índice de polarización. Esto normalmente se hace para máquinas que ya tienen un trajín, una vida digamos, de trabajo. Para motores nuevos,
para motores nuevos, esa polarización va a ser mucho más rápido. Entonces, el tiempo es menor. El tiempo de absorción, el índice de absorción, va a ser de 1 minuto entre medio minuto o 30 segundos, ¿no? Acá están algunas tablitas, las tablas del índice de polarización y el índice de absorción, que me dice que para el índice de polarización, esa relación entre 10 minutos a 1 minuto, si me da entre 2 y 4, quiere decir que está muy bueno. Pero ¿qué pasa si me da 6 o me da 8? ¿No? Recordemos que esto me mide el grado del grado de humedad de la máquina. Si me da de 6 a 8 o 10, quiere decir de que el material del alambre, ¿no? El alambre se está resecando. Ahora, ¿cuándo uso IP y cuándo uso el DA? Si mi prueba, la prueba anterior, la prueba de aislamiento, al minuto me sobrepasó los 5000 megaohmios, pues esa prueba de índice de polarización ya no es, digamos, necesaria de seguirla haciendo. Para ello recurrimos a la prueba del índice de absorción. Esta es una gráfica del índice de polarización, ¿no? La curva B, que se muestra una curva azul achatada, ¿no? Que me demuestra humedad en la máquina. Y la curva roja me demuestra que el material aislante o el aislamiento se encuentra en buen estado, ¿no? La curva siempre tiene que ser una curva ascendente. Luego viene la prueba de Hypot o en escalón, ¿no? Que es la prueba ya a tensión, digamos, mucho mayor, en donde vamos a utilizar ya el equipo que les hice mención, que era el Baker DX. El Baker DX es un equipo que me permite realizar las 5 pruebas. Las 5 pruebas me las permite realizar, pero básicamente, si es que no tengo yo ese equipo, pues yo podría realizar las 3 primeras con un megómetro y un micromímetro. Entonces, ¿qué podemos encontrar en una prueba de Hypot? El estado del aislamiento a tierra, daños en los cables de alimentación. Y acá hay algo muy importante, ¿no? La prueba de Hypot se realiza para saber el estado del aislamiento, simulando los niveles de tensión vistos por el motor durante los transitorios. Los transitorios ya habíamos dicho de que son el promedio de los transitorios es 2 veces el voltaje nominal más 1000. Quiere decir de que 440, 880, 1880 voltios es el promedio de un voltaje transitorio, ¿no? Entonces, esa prueba se realiza con este equipo que lo tenemos en TechSoup, ¿no? Y podemos realizar estas pruebas. Tanto esta prueba, se indicó el procedimiento, de los paso a paso, cómo se realiza, ¿no? El paso a paso, ¿no? Consiste en ir en escalón. El procedimiento de esta prueba es procedimiento en escalón. Yo tengo que ir aumentando gradualmente el voltaje. Por ejemplo, si yo quiero aumentar a 2000 voltios, pues puedes ir de 500 en 500, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar esta curva de acá. Esta curva verde, esta curva es la que yo tengo que buscar, que sea una respuesta lineal. Por ejemplo, la curva roja es la curva de microamperios, ¿no? O del voltaje de fuga. La línea azul son los pasos en voltaje. Cada paso yo lo puedo considerar como 1 minuto. 1 minuto, aumento 500 más. 1 minuto más, 500 más. Al final yo tengo que buscar esta línea verde. ¿Eso qué significa? De que mi aislamiento está en perfectas condiciones. Ahí podemos ver
3.700 megaohmios, 3.800, conforme va aumentando el voltaje. Pero ¿qué pasa si la curva me sale así? Miren los valores en megaohmios. 328 megaohmios quiere decir que el valor en los megaohmios todavía está dentro de lo que me especifica la norma, pero se va degradando en el tiempo, ¿no? Se va a ir degradando y yo tengo que anticiparme a la falla. Quiere decir que esta curva no está de lo más, digamos, satisfactoria para yo poder seguir con la prueba, ¿no? Entonces ahí yo tendría que hacer la paralización, coordinar la parada y corregir, ¿no? Llevarla a mantenimiento. El resultado de las dos pruebas básicamente me dio que era una contaminación interna causada por polvo y aceite, ¿no? Entonces, sin esta prueba, si no se hubiera hecho esta prueba, no se hubiera detectado de que el motor ya tiene una tendencia a la falla, ¿no? Con el megómetro, este motor está en perfectas condiciones, pero con el Baker DX, que me da un grado de tensión más elevado, que me simula transitorios, yo puedo detectar tranquilamente esa falla, ¿no? Las pruebas de HiPOT son realizadas durante operaciones normales de mantenimiento o después de servicio de reparación de motores críticos, ¿no? ¿Qué llamamos motores críticos? Motores críticos son los motores que básicamente son importantes dentro de mi proceso productivo. Y esta prueba sí me asegura, como dice ahí, un proceso continuo, ¿no? Un proceso de operación y proceso continuo bastante alto, según esta normativa. Luego, por último, tenemos la prueba de impulso, la prueba Surge, que es la prueba que me detecta el cortocircuito entre espiras. Esto no lo detecta ningún otro equipo, lo detecta únicamente este equipo, el Baker. No lo detecta el megómetro ni ningún otro equipo, ¿no? ¿En qué consiste esta prueba? Esta prueba consiste en que durante la prueba el equipo se carga como un condensador y en el interior de la unidad se descarga, ¿no? Y ese voltaje que descarga va hacia una bobina. La bobina está formada por una inductancia y una resistencia. Esa frecuencia con la que va, digamos, subiendo el voltaje, va a depender básicamente de la inductancia. Si hay una falla en la inductancia, en la bobina, pues hay una falla en la inductancia y por ende va a afectar la frecuencia. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de que hay falla en un equipo, ¿no? Que hay una falla en un posible cortocircuito entre espiras? Cuando esta curva se deforma. Cuando esta curva se deforma y tiende a tirarse hacia la izquierda. Si se alcanza el valor promedio de 2000 voltios, ¿no? Si se alcanza, dice, la tensión de prueba sin ningún cambio de frecuencia, en la forma de onda, entonces el aislamiento entre espiras estará en buenas condiciones, ¿no? Lo que se busca es esto, que las tres formas de onda sean similares, que una esté sobrepuesta sobre la otra. Ahí me indice de que las tres fases están en muy buenas condiciones. Pero si por el contrario me forman una área, ¿no? Hay un desbalance entre estas curvas, entre estas fase A o fase B, me dice que un error de 0 al 5% es todavía un indicativo de un aislamiento alto. De 5 al 10% me dice que es un aislamiento ya que está bastante bajo. Y por encima del 10% ya está en una zona de arco, ¿no? ¿Cómo detecto yo eso? Con estas curvas, ¿no? Esto es lo que me sale en la pantalla y me va a indicar línea 1, línea 2 y línea 3 tienen que estar superpuestas, si es que está considerado como
un motor en buenas condiciones. En este caso, por ejemplo, vemos acá que la línea 1 a 2 hay un desbalance de 19%, de 2 a 3 hay un desbalance de 27%, y de la línea 3 a la línea 1 hay un desbalance del 47%. Quiere decir de que este motor en cualquier momento entra en la zona de arcos eléctricos, ¿no? Va a haber ya un cortocircuito y va a hacer de que este motor se quede. Entonces, este es un indicativo de que automáticamente yo tengo ya que decidir cómo corregir esto. De repente, tengo la suerte de ver el arco eléctrico y se corrige, ¿no? Se barniza y se salva un motor que tal vez puede costar miles de dólares, ¿no? Estas son las fallas más comunes de espira a tierra, entre espiras, entre bobinas, entre fases. Acá vemos la interpretación de los resultados. Miren cómo figura como bueno cuando se superpone, ¿no? Cuando una está, digamos, encima de la otra onda, ¿no? Forman la misma frecuencia. Acá de bobina a bobina está totalmente desfasadas, de fase a fase igual, y de espira a espira también, ¿no? Hay un ángulo ahí, ¿no? Acá se nota un angulito, ¿no? Que si no está dentro de los rangos ya antes mencionados, pues se puede considerar como fallo. Este es el equipo que nosotros tenemos, y estas es algunas pruebas que los chicos de formación regular han realizado. Bueno, ya se sigue con el mantenimiento mecánico, pero ya será motivo de otra oportunidad o de otro día, ¿no? No sé si tienen alguna consulta para... Sí, profesor, justamente lo que nos están consultando, no solamente por aquí, por Zoom, sino que también estamos en simultáneo por Facebook, es el hecho de que necesita como básico un participante para poder llevar este programa. ¿Qué necesita un participante como Sí, básico para llevar este en este programa? caso necesita conocimientos básicos en electricidad o Sí, puede ingresar. sí, básicamente conocimientos mínimos de electricidad bien básicos, porque desde el primer módulo, vamos a nosotros a, a guiar al estudiante en lo que se refiere empezamos desde empalmes eléctricos, hacemos instalaciones del índole domiciliario, Ok, después hacemos tableros, ¿no? Hasta llegar al tercer módulo donde ya vemos todo lo que es mantenimiento eléctrico industrial basado en máquinas que normalmente se encuentran en industria. otra consulta Entonces, también, profesor, que nos hacían mucho, ya que menciona el tema de tableros. ¿Ven dentro del programa mantenimiento de tableros eléctricos? sí, por supuesto que sí. Vemos lo que es el mantenimiento, vemos lo que es también lo que es el, el realizar circuitos, ¿no? Porque el mantenimiento eléctrico en tableros es básicamente, digamos, resolver fallas que se presenten en sistemas de arranques o en sistemas de índole productivo. Entonces, Claro, al participante se les da todas esas pautas, ¿no? Digamos, del principio de funcionamiento de un contactor, de un relé térmico, ¿no? Hasta que ellos trabajen, digamos, en la elaboración de un sistema de arranque, por ejemplo, ¿no? claro. Y, ¿no? Entonces, sí, sí, se ve todo eso en lo que es el mantenimiento de Perfecto. tableros.